trae para compartirnos su columna. Sí. Y debatir un poco sobre lo que está sucediendo en México. México, sí, vamos a hablar de la situación de femicidios en México. México es uno de los países de América Latina que tiene uno de las estadísticas, digamos, más altas en femicidios. Estuvimos buscando un número exacto, no hay reportes de este año concretos, pero lo que sí venimos a hablar es que en 5 municipios de Chihuahua, una zona en México, los gobiernos federales y estatales activaron la alerta en Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Hidalgo de Parral, así como Guadalupe y Calvo en el día de ayer. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, SEGOV, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, notificó al gobierno de Chihuahua la emisión de la alerta de violencia de género contra las mujeres en 5 municipios de la entidad. El subsecretario Alejandro Encinas precisó que la declaratoria para los municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, así como Guadalupe y Calvo, responde a una deuda histórica que tiene el Estado mexicano con las mujeres víctimas y sobrevivientes de la violencia feminicida. Eso es lo que él dijo en el Estado. Esta alerta es una alerta esta alerta de violencia de género, es una alerta que se le ha pedido a México en el 2019 por diversos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH y la ONU Mujeres, y también por diferentes asociaciones civiles de mujeres organizadas dentro de México por la alta tasa de femicidios que tiene México. Es una alerta que cuando vos sabés que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la ONU Mujeres viene a pedirte desde 2019, te está pidiendo que vos pongas en alerta esta alerta, valga la redundancia, es porque la situación es cada vez más crítica y con el paso de los años, en vez de mejorar, empeora. Que claro. Es algo que hemos visto, que en el país vemos que pasan los años y la problemática de los femicidios sigue aumentando cada vez más. En el contexto pandémico se volvió más complicado porque muchas mujeres se vieron encerradas con sus agresores en todas partes del mundo y se empeoró también la situación a nivel mundial. Pero en el caso de México, desde 2019 se está pidiendo que se active esta alerta por la creciente de los femicidios. También este subsecretario, Alejandro Encinas, destacó que la alerta fue resultado de un esfuerzo interinstitucional de cooperación internacional, la academia y los diferentes colectivos de mujeres. No obstante, recordó que con dicho instrumento no se resuelve el problema, pero lo hace visible para actuar en pro de erradicarlo. Declaró: la alerta por sí misma no resuelve el problema, establece políticas y lineamientos y acciones que todas y todos tenemos que encarar para poder revertir y resolver este problema. Por último, hizo un llamado al Poder Judicial para que revierta la impunidad en los casos que siguen en los juzgados, ya que refirió que muchas veces por pereza institucional o por complicidad la autoridad no sanciona. Es algo que se ve mundialmente. Muchas veces los juicios, o los casos por femicidio tardan años en llegar a una sentencia. A una sentencia firme, siempre quedan como en el camino. En el camino, y a veces cuando hay una sentencia firme, lo hemos visto en varios casos de nuestro país, como por buena conducta, como por hacer un curso, por haber estudiado dentro de la cárcel, se terminan liberando, a los femicidas. Y una falla completamente clara del sistema y de la justicia por jueces completamente machistas. No vamos a decir solamente jueces hombres, porque hemos visto juezas mujeres que han dejado en libertad, sí. Lo que es aún peor,
a violadores, a femicidas. Entonces, aunque lo que dice este secretario, el subsecretario Alejandro Encinas, aplica, o sea, habla sobre México, aplica, digamos, a un contexto, creo que mundial, que es cuando la mujer va y denuncia que es víctima de violencia de género. No se actúa en el acto y se da una perimetral y un botón antipánico, pero la perimetral se viola, el botón antipánico no funciona y el femicidio ocurre, y son cifras que siguen aumentando. Sí, como si nada, alarmantes. Son alarmantes, pero aumentan como si fuera que vos estás contando cualquier cosa, y estás contando vidas de mujeres, familiares, padres que se quedan sin sus hijas, primas, hermanas, y en muchos casos hijas que se quedan sin sus mamás. Huérfanos total, porque su papá es el femicida y su mamá falleció, digamos, fue asesinada. Entonces es muy complejo, es un tema que es muy complejo. Yo aquí encontré que, según reportado por el gobierno mexicano, ha crecido un 3,3% casos de feminicidio en la primera mitad de este 2021 y registró 2.660 víctimas de homicidio doloso durante los primeros 6 meses que van de este año en México. ¿2.000? ¿Cuánto? 660 víctimas de homicidio doloso. Cabe recordar también que México tiene una deuda grandísima con todo el tema de feminicidios. No sé si conozcan el caso de las mujeres de Ciudad Juárez, que fue uno de los casos más preponderantes que ha tenido México en cuanto a este tema. Y también cabe recalcar que está muy intervenido como por el narcotráfico y la trata de blancas, básicamente. Por esto, o sea, en Ciudad Juárez en el 95 más o menos salió a la luz como todos estos casos de víctimas, de mujeres que fueron violadas y asesinadas y luego tiradas a fosas comunes en la frontera entre México y Estados Unidos. Cuando estas mujeres, que Ciudad Juárez es una ciudad muy pobre de México, tenían que salir de sus casas, chicas a los de 16, 15, 14 años, mujeres adultas, a trabajar a la maquiladora de Ciudad Juárez, en donde las explotaban laboralmente, y a raíz de ahí salían de su trabajo, las secuestraban, las violaban y las asesinaban. Y estos casos han quedado impunes, todavía hoy por hoy siguen siendo casos impunes que el gobierno no ha investigado. Hay hay investigaciones aparte de diferentes organismos de control que apuntan a que el mismo gobierno es el que tiene culpabilidad con todos estos feminicidios, y pues por eso digo que hay una deuda todavía muy grande del gobierno con respecto a estas muertes, que hoy por hoy se siguen repitiendo, como lo acaba de traer Mili a la mesa. Y además hay un texto que, bueno, leemos, yo lo he leído en la facultad, que es de Rita Segato, que habla sobre Ciudad Juárez como habla de México, digamos, como algo que hemos mencionado en la radio, sobre México como este segundo estado que tiene, que es el narco, digamos, un narcoestado, y como Ciudad Juárez es una de estas ciudades que más fuerte, al ser tan pobre, está cruzada completamente por el narcotráfico. Y Rita Segato habla un poco en ese texto explica este contexto, da a conocer diferentes casos, diferentes mujeres y familiares de esas mujeres, digamos, que ya no están y que han sido víctimas de este sistema, porque es un sistema, cómo funciona. En el caso de Chihuahua se colocó como la tercera entidad del país con más femicidios y homicidios dolosos contra las mujeres, así como el segundo con la tasa más alta en el delito de la violación. Además, destacaron que 7, esto es muy fuerte, 7 de cada 10 mujeres y niñas en Chihuahua han sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea física, sexual, económica, patrimonial, psicológica o política, que es lo que estaba hablando Caro recién. Y por último, se recordó que la emisión del protocolo de género debe ser una herramienta para evitar que se siga asesinando a una mujer cada 2 días.
Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, alertó que Chihuahua se ha visto impactado por la violencia de género y que las mujeres padecen una situación de violencia sistemática. Denunció que solo en los municipios donde se activó la alerta de género, que vamos a recordar cuáles son, que son 5, la alerta en Ciudad de Juárez, Chihuahua, Huatempoc, Hidalgo de Parral, así como Guadalupe y Calvo son los distritos. Denunció que solo en estos municipios fueron asesinadas más de 2.400 mujeres en los últimos 10 años, lo que equivale a una muerte cada 2 días. Así que nada, me pareció importante traer el tema a la mesa, sin obviamente desconocer esta problemática que es mundial, no distingue absolutamente nada. Nosotros también hemos hablado y hemos visto y vemos las cifras y ven las noticias sobre los femicidios casi todos los días, o que desapareció una chica, y ahí hay una falla, que yo siempre lo he dicho y lo creo, es del sistema, digamos, del sistema judicial, obviamente el sistema patriarcal, que es el sistema en el que vivimos, pero una falla completa de la justicia, no solamente de la justicia como cual juez que lleva al hombro un caso, sino de la policía, sí, de la policía desde el primer momento que una mujer va y denuncia que es víctima de violencia de género y no se le cree y se le duda y se le cuestiona qué habrá hecho para que le pase lo que le está pasando. Sí, está en todos los sectores, digamos, ¿no? O sea, en el judicial, en el político, en sí, en toda la sociedad, en todas las instituciones del Estado. Esta desigualdad, digamos, ¿no? Esto que mencionás vos es un ejemplo muy llano y muy claro, es decir, cuando una mujer que es violentada va a denunciar, muchas veces no le toman la denuncia desde la comisaría. Entonces, si desde la comisaría no te toman la denuncia, ¿qué es lo que vas a esperar después del Poder Judicial? Sí. Que te pueden cajonear, te pueden no aplicar una sentencia firme para la persona, sí, claro, violenta, digamos, en el caso de un maltrato físico o algo de eso, y del feminicida ni hablar. No, creo que en los últimos años, creo que uno de los tantos casos más emblemáticos ha sido el de Lucía Pérez, en el que estaban en juicio, había todas las pruebas básicamente estaban las pruebas ahí de que habían sido los culpables, y la justicia, el juez de la causa, no recuerdo en este momento quién era, decidió que los iban a liberar supuestamente no, porque no había pruebas suficientes, cuando se había dicho y se conocía que... no, sabes que estoy dudando, no sé si es el caso de Lucía Pérez o el de Melina Romero. Alguno de esos dos fue en el que sucedió esto, en el que los jueces, estaban las pruebas, se justificó que no había suficiente pruebas y los dejaron en libertad. En este momento estaba segura que era de Lucía Pérez, pero ahora estoy dudando con el caso de Melina, el femicidio de Melina Romero. Ahí lo estoy chequeando. Pero nada, o sea, me pareció como importante traer a la mesa este tema, porque con la pandemia, como ya dije, esto se profundizó, muchas mujeres se vieron encerradas literalmente con sus agresores, no solo a nivel mundial. Yo he visto en redes campañas de diferentes países en el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña, se subía a las redes el número al que pueden llamar o los lugares donde pueden asistir. En nuestro país, desde el Ministerio de las Mujeres también se llevó a cabo una campaña para llamar si no te puedes comunicar, porque es una situación completamente difícil, y más cuando una cree que hay un Estado, un sistema judicial que no la acompaña. Entonces, porque uno lo ve, digamos, no es que lo ve en las noticias, lo ve cuando pasan estos femicidios, y se ve la cantidad, una vez que se empieza a ahondar, digamos, periodísticamente se empieza a ahondar en el tema, se ven las cantidades de veces que esa mujer denunció, sí, las cantidades de veces que se dio una perimetral al agresor y la rompió, y es tremendo. Entonces habla de una deuda
del Estado y del sistema judicial para las mujeres, y también claramente de la falencia del sistema judicial. Era de Lucía Pérez. Lucía Pérez. El caso de los dos jueces integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 1, marplatense, Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes fueron acusados también de negligencia e incumplimiento del cargo por absolver a las 3 personas acusadas por abusar sexualmente y matar a Lucía Pérez. Sí. Los acusados absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Ofidani y Alejandro Maciel. Los vamos a mencionar porque no los vamos a olvidar. No, nunca. Por supuesto. No. Así que nada, yo les recomiendo, así como si quieren leer, el texto de Rita Segato, Ciudad Juárez, lo pueden googlear, creo que está para descargar en PDF, hace un poco una estilización de lo que contaba Caro, también hay un documental que Caro había visto también sobre el tema, que está muy bueno, para que, entrarse un poco en esta problemática y entender por qué es tan alta, digamos, las cifras y por qué sucede tanto. Hablamos un poco de esto, de la situación de México y de este doble estado, digamos, que está ahí atrás, que es el narcotráfico, que está cruzado en México, así que nos ayuda un poco también a entender por qué es tanto. Más allá de, obviamente, el sistema que vivimos, que lo aclaramos, pero también está como esta segunda parte, que no solamente los femicidios en sí, sino también al estar el narcotráfico, está la trata, como decía Caro, la trata de blancas, la trata de personas, el trabajo, que se utilizan niñas muy jóvenes para la prostitución. Entonces ahí también está como todo ese círculo, y Rita Segato en su texto lo explica muy bien de por qué funciona así, por qué ha prosperado, digamos, a lo largo de los años, y onda mucho más profundo en la problemática. Buenísimo, Mili. Bárbaro. Estos temas, ya los hemos dicho en la mañana del futuro, nos parecen súper interesantes para poder traerlos y debatirlos, y empezar a problematizarlos también, ¿no es cierto?, para que dejen de ocurrir y erradicar. Ahí pasaba Mili, hablando sobre México y la alerta por el aumento de violencia de género en algunos de los estados. Estaremos ampliando a medida que vaya surgiendo información nueva.